gusto de estar aquí con todos ustedes y presentando esta obra del colega y amigo de Leandro, que es una obra de historia en sentido estricto. Me refiero no solo a que se refiere a un proceso de largo plazo que viene de un pasado bastante antiguo, ¿no? Desde 1889, la primera conferencia panamericana de Washington, sino que el abordaje de la obra es histórico, en el sentido de que, a diferencia de muchas obras sobre política exterior o sobre relaciones internacionales, esa reconstrucción de un proceso de largo plazo se hace reconstruyendo, reponiendo múltiples aspectos económicos, sociales, de clase, internacionales, los factores estratégicos, y todo se conjuga para reconstruir el devenir de las relaciones argentino-norteamericanas bajo el prisma o enfocando las conferencias interamericanas. El otro elemento histórico per se es el proceso de largo plazo, ¿no? Una evolución de largo plazo que contextúa y explica las tendencias profundas que se manifiestan en cada coyuntura y en cada momento que Leandro reconstruye. A partir de eso, lo que yo quiero destacar es que es una reconstrucción muy minuciosa y sistemática, que por lo tanto una primera virtud de la obra es su esfuerzo de síntesis, porque sintetiza los conocimientos en torno a las relaciones argentino-norteamericanas de un modo muy claro y muy sistemático, y por lo tanto es una obra que sirve para el estudio, para los politólogos, para los futuros diplomáticos, para los historiadores, etc., porque abarca todas esas facetas de modo muy sistemático, desde el siglo XIX hasta los primeros años 50, hasta la primera Guerra Fría, hasta los tiempos de Perón. Lo segundo es, lo que quiero destacar, es que en esa reconstrucción y en esa síntesis, la reconstrucción fina, concreta, de los detalles, siempre está sostenida en tesis fuertes del autor que recogen un proceso de conocimiento previo y que permiten ver, tras la apariencia de la rivalidad entre Argentina y Estados Unidos en el escenario interamericano, desde la época del modelo agroexportador, o del presunto aislacionismo argentino, propio de las tesis del realismo periférico, que el aislacionismo sería medido en relación al grado de aproximación o distancia respecto de Washington. Tras esos fenómenos, que así han sido caracterizados por los estudios internacionales de origen anglosajón o alguna escuela de política exterior de la propia Argentina, Leandro no olvida la esencial relación entre una gran potencia y un país dependiente. Tras esas distancias o rivalidades puede discriminar a aquellas posiciones argentinas que responden a las decisiones y a los intereses de una oligarquía fuertemente imbricada con los intereses financieros y comerciales europeos, británicos en particular, de las que provenían de gobiernos con voluntad reformista o nacionalista o autonomista, como el caso de Irigoyen y Perón, o sea que tras esa apariencia de esas categorizaciones adjetivales sobre aislacionismo o rivalidad, siempre pone sobre la mesa estas tendencias profundas que hacen a una relación entre una gran potencia y un país dependiente. En el caso de la Argentina, el último bastión de la influencia inglesa en América del Sur hasta el fin de la Segunda Guerra Mundial. Este es un tema muy importante, y a partir de ahí es que se borda, se reconstruye la historia de esta obra, que no es un esquema, sino que justamente a partir de esas tesis le da una carnadura con todo el sabor de lo concreto, de esa reconstrucción. El otro tema es el prisma y el objeto inmediato de análisis, que son las conferencias panamericanas, y que son el punto en donde la obra aporta su originalidad en cuanto a fuentes, a las fuentes primarias que consulta, argentina, norteamericana, del escenario regional, etc. Entonces ahí está el centro. Y ese centro no solo es pertinente porque le brinda esa originalidad de fuentes que permiten a veces corroborar conocimientos previos y a veces aportar elementos nuevos,
sino que además el objeto es pertinente porque las conferencias son un objeto de sí mismo. No es solo un prisma para estudiar la relación entre Argentina y Estados Unidos, sino que en esas conferencias se puede ver con más claridad en qué medida para la política exterior norteamericana la Argentina importa en tanto miembro del escenario regional, no solo en cuanto a los intereses norteamericanos respecto del país, etcétera, sino a el rol de la Argentina en el escenario interamericano en las distintas coyunturas. Es decir, que frente a una tesis que se pregonó en los años 90 de la irrelevancia de la Argentina para la agenda de la política exterior norteamericana, de la que se deducía sobre el supuesto de que la mayor cercanía permitía recibir los beneficios del desarrollo y de la inversión de capital, se presuponía que debía ser muy buena letra, puesto que la Argentina es irrelevante para Estados Unidos. Lo que se muestra aquí es, en las conferencias en particular, el peso del escenario regional en las decisiones norteamericanas respecto de la Argentina, a favor, en contra, etc. Y también se pueden ver los determinantes regionales de las distintas políticas exteriores argentinas, como pivot para sostener las relaciones con Europa en algunos casos. Es interesante, algunas conferencias eran más conocidas de antes y otras están reconstruidas de un modo rico que no se encuentra en otra bibliografía. Aquella conferencia donde Saavedra Lamas, tan pertinaz en la defensa de los intereses de la Liga de las Naciones y de las relaciones con Europa, sin embargo coincide con el Departamento de Estado en la conferencia de los años 30 en oponerse a la propuesta de Mexicana de moratoria colectiva de la deuda externa latinoamericana. En eso coinciden, aunque después van a discrepar abiertamente y Saavedra Lamas va a ser un canciller argentino muy mal visto por los funcionarios diplomáticos de Estados Unidos por su posición anti-yanqui, por pro-europea, sería así. Entonces, los determinantes regionales en la política exterior, sea de conservadores, sea de radicales, de militares o de peronistas, aparecen también. Más genuinamente vinculados a una idea de autonomía regional, en el caso del irigoyenismo o del primer peronismo. Más vinculado a esa estrategia para mantener las posiciones europeas frente a Estados Unidos, en el caso de conservadores o de ciertos militares. O sea que la idea de estudiar la relación bilateral a través de las conferencias permite iluminar mejor las relaciones bilaterales de largo plazo, pero a la vez reconstruir en particular esos momentos tan importantes para la historia de este continente, donde evidentemente un elemento clave son las relaciones de los países latinoamericanos con los Estados Unidos, que es sigue siendo la gran potencia del hemisferio. Lo cual tiene una enorme actualidad. Y bueno, eso es lo que quería yo destacar desde lo metodológico y desde el contenido, entendiendo que a su vez hay episodios muy importantes que están integrados en cuanto a la política interna, la política exterior, los distintos determinantes, como las conferencias de los años 20, el rol de Honorio Pueyrredón en la conferencia del 28, el de Saavedra Lamas. Bueno, hay tres cancilleres, yo les decía, que marcan distintas políticas. Honorio Pueyrredón en el caso del irigoyenismo, Saavedra Lamas con los conservadores y Bramuglia con el primer peronismo. Y bueno, esta historia recorre aquel devenir de las relaciones argentino-norteamericanas y también la formación no de una tradición, sino de tradiciones en pugna en la política exterior argentina, incluyendo los esfuerzos de algunos, no de todos, por poder preservar y hacer avanzar el principio de no intervención en los asuntos internos de otros estados, que fue una lucha tan grande de los pueblos latinoamericanos frente al gran garrote y frente a Estados Unidos, y que hoy sigue siendo una lucha pendiente a nivel mundial, porque como sigue habiendo imperialismo, y lo vemos todos los días, el problema de la intervención de las grandes potencias en los asuntos internos de otros estados sigue siendo un problema de primer orden, y bueno, allí uno puede encontrar, frente a tantas agachadas de algunos momentos de la Cancillería argentina, otros momentos donde eso estuvo como tema de los pueblos y de algunos gobiernos en la agenda de los pueblos latinoamericanos. Bueno, esto sería lo que tenía para decir. Recomiendo el libro por todas estas razones, incluyendo su papel didáctico para
la historia de la política exterior argentina, en cuanto a que para ser el eje de su tema, reconstruye y sistematiza un montón de conocimientos que están dispersos, a lo mejor, en muchas otras bibliografías. Bueno, no, en realidad ya escribí el prólogo del libro de modo tal de que no quiero repetir